Dios bendiga a todo aquel que obedece su palabra. Buenos días, querida iglesia. Feliz sábado. ¿Hay gozo en la casa del Señor? No, todavía aquí como que no hay energía. ¿Hay gozo en la casa del Señor? Amén, hermanos. Si nosotros pudiésemos ver al Dios invisible ahora, estaríamos alabando al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Porque un día no muy lejano estaremos allí, ¿verdad? Por su gracia, compartiendo de la presencia misma de nuestro Señor. Es un gusto estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad? Cada vez que uno tiene la oportunidad de predicar la palabra de Dios, es un gran compromiso, porque no son nuestras palabras, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios para nosotros, es el propósito, es el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros, está aquí en este lindo libro que tiene poder porque es su palabra, ¿verdad? Antes de abrir su palabra vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Querido buen Padre que moras en el cielo, agradecidos, Señor, estamos en esta mañana porque nos has traído aquí a tu casa de oración. Porque eres tú, Señor, quien nos busca. Porque eres tú, Señor, quien tiene un interés en nosotros en transformarnos y renovar nuestro carácter y nuestro espíritu. Hemos venido aquí sabiendo que cuando abramos tu palabra, Señor, seremos transformados. Te pido, Señor, si hay algo en esta mañana que está impidiendo que tu mensaje pueda llegar a la mente de cada uno de nosotros, que sea removido, que sea quitado, que tú reprendas al enemigo, que tus ángeles acampen en esta mañana en esta iglesia y que podamos nosotros alabar y ensalzar tu nombre. Es por Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Qué gusto, hermanos, cuando un sábado más tendremos hoy la oportunidad de abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene bendiciones para nosotros. Cuando nosotros leemos, meditamos en la palabra de Dios, conseguimos que Dios de alguna manera obra en nuestra mente para cambiar, para hacernos mejor y semejantes a Él. Si nosotros leemos la palabra de Dios confiando en que eso va a suceder en nuestras vidas, tenlo por seguro que el Señor va a cumplir su promesa. Nos transformará y hará de nosotros semejantes a su carácter. ¿Decimos amén a eso? Eso es una gran bendición, hermanos, porque todo aquel que quiera ir al cielo tiene que tener en su mente bien claro que solamente los que van a ir al cielo son aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo Jesús y que le han dicho al pecado: no, no te quiero en mi vida. Quiero morar en una patria celestial donde nunca más se levantará el pecado, donde nunca más habrá dolor, nunca más habrá tristeza, donde nuestra vida será una vida de felicidad plena, porque estaremos con nuestro Dios. Pero quiero darte una buena noticia. Aquí en la tierra podemos comenzar a recibir las bendiciones de esa patria celestial que tanto estamos esperando. Aquí podemos comenzar a disfrutar de eso. Quiero llevarte al libro en esta mañana que vamos a utilizar. Es el libro de Job. El título de esta mañana del sermón, si usted lo leyó allí, se titula Un campeón
en las manos de Dios. ¿Quién no le gusta ser un campeón? Alguien que levante la mano y diga que no le gusta ser un campeón en las manos de Dios. Todos tenemos un deseo, ¿verdad?, de ser triunfadores en las manos de Dios, ¿verdad? A veces nosotros confundimos con campeón con llegar al primer lugar. Pero yo te voy a mostrar esta mañana que ser campeón en las manos de Dios no significa llegar en primer lugar. Ser campeón en las manos de Dios implica mucho más que eso. Dice el libro de Job, y quiero llevarlo al primer capítulo. Si nosotros leemos el libro de Job, descubrimos que este libro tiene como autor a Moisés. Y de hecho el Talmud babilónico dice que Moisés escribió su propio libro y los pasajes referentes a Balaán y a Job. Así que cuando descubrimos que cuando se escribió este libro, uno de los libros más antiguos de la Biblia, sabemos que su autor tiene mucha historia y muchas cosas que hemos leído en la Biblia, ¿verdad? Así que el trasfondo de esta historia tiene un impacto tremendo porque con la inspiración divina Dios está utilizando a Moisés, un profeta aquí, para darnos una historia maravillosa, considerada por algunos autores como la historia más bella que se encuentra en la Biblia. El marco histórico donde se desarrolla esta historia nos dice que esto es un poema que habla sobre la experiencia humana. Y su autor, como ya lo dijimos, un profeta de Dios, también se cree que este libro se escribió durante la permanencia de Moisés en Madián. Job pudo haber sido, y eso se ha estudiado y se ha hablado sobre eso, que Job pudo haber sido contemporáneo con Moisés. El tema principal de esta libro poético, conformado con otros libros, como ya los conocemos, como el Salmos, como Eclesiastés, el Cantar del Cantares y Proverbios, parte de los 5 libros que se encuentran que tiene un tema poético. Si usted descubre, lee allí que el tema es principalmente, habla sobre un acaudalado terrateniente, ¿verdad? Honrado y amado por sus compatriotas. Es esta la historia de un hombre que retorna a la vida normal después de una serie de reveses terribles e inexplicables. Pero leamos allí lo que aparece en los 2 primeros capítulos, que representa que no es poesía, que es prosa, es el prólogo del libro, donde se dice la historia y se habla sobre la historia de Job. Estos 2 primeros capítulos y los últimos 8 versículos son los que hablan específicamente sobre la historia de Job. Leamos allí en el capítulo 1. Capítulo 1 de Job, versículo 1 dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado como Job, y era este hombre perfecto. Algunas versiones dice íntegro. Me gusta esa versión. Dice hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué declaración esta, ¿verdad? Había en la tierra de Uz un hombre llamado Job, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Podría hoy Dios decir eso de nosotros hoy? ¿Podría hoy decir Dios: había en la tierra de Melbourne un hombre o una mujer perfecto y recto? Yo confío que sí. Confío en esta mañana que aquí hay hombres íntegros y mujeres íntegras que viven una vida de comunión con Dios. Pero para que la historia tenga más relevancia,
Yo te quiero llevar ahí al versículo 7. Versículo 8, perdón. Y Jehová dijo a quién: a Satanás. Ahora sí habla Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Qué lindo que Dios pueda decir eso de nosotros. ¿No les gustaría que Dios dijera que usted es una persona recta y que Dios se llenase de satisfacción al decir: he aquí mi hijo, míralo, perfecto, íntegro, recto? ¿Te gustaría que Dios dijera de ti eso? Este libro, como lo dije, encierra muchas preguntas. Y una de las preguntas con lo cual mucha gente tiene que ver con este libro es: ¿cómo es que Dios permite que su hijo Job, inocente, sufra tanto por un conflicto entre su persona y Satanás? Hay gente que dice: si Dios me ama, ¿por qué me está pasando esto? ¿No ha escuchado usted eso? Que a veces en nuestra aflicción, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, miramos al cielo y decimos: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú permites que esto suceda? ¿Por qué tú dejas que el enemigo me aflija? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué no tuve papá? ¿Por qué no tuve mamá? ¿Por qué no tengo mis documentos? ¿Por qué no tengo trabajo? Tantas preguntas que hacemos, ¿verdad? Y a veces dudamos del amor de Dios, pero déjame decirte que estamos mirando en el lugar equivocado para ver el amor de Dios. Cuando tú miras las aflicciones y estás buscando el amor de Dios, estás mirando en el lugar equivocado. Porque para mirar dónde está el amor de Dios, tienes que mirar a la cruz del Calvario. Allí puedes ver el amor de Dios. Allí. No lo mires en tus aflicciones. No lo mires en tus luchas y en tus batallas. El amor de Dios está allí en la cruz del Calvario. Dice el versículo 6, que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, coma, y aunque en el hebreo no existe coma, entre los cuales vino ¿quién? Satanás vino a presentarse como representante allí de la tierra, pero también se apareció allí como instigador. Se presenta allí entre, no digamos que en el cielo, porque fue expulsado del cielo. Digamos que hubo un concilio y no sabemos dónde fue. Pero allí estaba Satanás, presentándose y diciendo, bueno, el Señor le pregunta así como que: ¿de dónde vienes? Versículo 7. ¿De dónde vienes? Una preguntita. ¿Sabía Dios dónde estaba Satanás? Sí, sabía Dios.
Ahora Dios le hace una pregunta: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear, ¿dónde? La tierra. ¿Dónde andaba Satanás? En la tierra. Y dice que andaba en la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? No dice en la luna, no dice en otros mundos. ¿Dónde dice? En la tierra. Y ahí le dice: varón perfecto y recto. El capítulo 2, versículo 1 dice que hubo otro segundo conflicto, otro segundo concilio, perdón. Allí dice que lo mismo, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. ¿Y quién vino otra vez? Vino también entre ellos presentándose delante de ¿dónde? De Jehová. Otro concilio. Y allí estaba el representante. Es interesante que cuando nosotros empezamos a estudiar la historia de Job, lo primero que nos dice el capítulo 1 es que nos presenta un currículum o un resumen de la vida de Job. Y dice así: primero, nos hace una descripción del carácter de Job. Dice que Job era perfecto, íntegro, como lo quieren decir, y recto. Era perfecto y recto. En el versículo 1 nos dice que su carácter era perfecto y recto. Segundo, nos dice, nos describe y nos menciona la religión de Job. ¿Qué dice allí? Que era un hombre temeroso y apartado del mal. Allí está haciendo una descripción de la religión de Job. Tercero, nos describe su familia. Tenía 7 hijos. ¿Y cuántas hijas? 3 hijas. Cuarto, nos describe la hacienda de Job. ¿Cuánto dinero tenía Job? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes y 500 asnas. Quinto, la autoridad de Job. Dice que tenía muchísimos criados. ¿Me siguen? Sexto, me habla del estatus social de Job. Dice la Biblia allí que era aquel varón más grande que todos los orientales. Y hermano, cuando nosotros leemos lo que la Biblia nos presenta acerca de todas esas facetas o esas características o esas posesiones que tenía Job, siempre tendemos a valorizar más las cosas materiales. Siempre valorizamos a las personas por sus propiedades. Siempre le damos más valor a la educación, a la familia, a la autoridad, al físico y al estatus social. Cuando la gente habla de otras personas, dice: hoy no conoces a fulanito que, manejó un Mercedes-Benz. Viene de buena familia. Guapo el muchacho o la muchacha. Se viste bien y habla bien. Y canta. Pero con Dios es diferente. Con Dios las cosas no funcionan igual. Con Dios el valor de la persona radica en la propia persona. Había en la tierra de Uz un varón llamado como
Job. El valor de Job radica en su propia persona. No en lo que Dios le ha dado. No en lo que tú posees. No en los empleados que tú tienes. El valor de Job radica en Job, en su propia persona. Cuando Dios nos creó, nos hizo únicos. ¿Sí o no? Únicos. Se ha levantado una moda en que la gente se quiere parecer a las personas que ven en la televisión. Las muchachas quieren parecerse más a las cantantes o a las modelos del mundo. Los hombres, lo mismo. Y no me malinterpretes, no quiero decir que no, las muchachas no se tengan que arreglar y ser femeninas, sí. Y que el hombre se tiene que cuidar y que debe vestirse apropiadamente, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso no es importante. Lo que estoy queriendo decir es que no lo pongamos en el primer puesto, en el primer nivel de las cosas que son importantes para nosotros. Dios ve en nosotros lo que otras personas no pueden ver. Y déjame decirte que si tú hubieses sido la única persona por la cual Dios hubiese tenido que venir a morir, Él hubiese morido por ti. Porque tú vales mucho delante de los ojos de Dios. No escuche lo que te dice la gente. Escucha lo que te dice Dios. Cuando la gente te dice que no eres importante, para Dios lo eres. Cuando la gente te critica, cuando la gente te señala, lo que te debe importar es lo que Dios piensa de ti. Cada uno puede ser un campeón en las manos de Dios. Podemos vencer al enemigo cuando Dios dirige nuestras vidas. A los ojos de Dios el verdadero valor reside en la propia persona. Valemos tanto que Jesús murió en la cruz por nosotros. Eso vale mucho. Porque a través de ese sacrificio nosotros tendremos entrada a la Canaán celestial. A través de ese sacrificio. Ahora, si hay algo que nosotros debemos destacar en este mensaje, es que Dios tiene que hacer una transformación primero del corazón, de la mente. De hecho, cuando usted lee el libro, lo primero que dice es que Job era un hombre perfecto. Y perfecto justamente se refiere ¿a qué? Al carácter, ¿verdad? Al carácter. Y fíjense que me gusta ahí un concepto que existe en cuanto al carácter. Nos dice que el carácter se refleja justamente como una señal. Como una señal. Es como que Dios esculpe en nosotros su semejanza en nosotros. Cuando nosotros hablamos de carácter, es una marca que Él imprime en nosotros. Tu carácter, para que tu carácter sea semejante al de Dios, Dios tiene que imprimir, esculpir su semejanza en ti. ¿No lo creen? Solamente con la justicia de Cristo en nosotros
tenemos acceso al cielo. Son sus obras. Él nos cubre con su manto de justicia y somos aceptos delante de Dios. No nos creamos tan buenos porque no lo somos. Dios pone su manto de justicia en nosotros. Eso no lo entendemos. Eso no lo hemos todavía aceptado como tal. Pero es la única manera en que Dios nos acepta. A los ojos de Dios, cuando Él nos pone su manto, Dios nos ve como perfectos. No nos falta nada. Había en la tierra de Uz un hombre llamado Job, hombre perfecto y recto. ¿Por qué primero el carácter y después la religión? Pregunto. ¿Por qué primero el carácter? ¿Será que primero es el carácter y después la religión? ¿O es que es primero la religión y después el carácter? La verdadera religión enaltece el carácter. La verdadera religión comienza por dentro. La verdadera religión predica que debemos ser transformados por Dios. La rectitud es la descripción externa de la integridad de nuestro corazón. Primero el corazón y después las obras. Pero por cierta forma o por cierta razón, hemos siempre destacado más las obras, la parte externa. Hay ciertos versículos en la Biblia que refiere y habla justamente sobre lo que significa ser perfecto. Si usted quiere lo escribe porque son varios. Yo voy a leerlo porque no va a dar tiempo después. Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. ¿Cómo dice? Era perfecto en sus generaciones. Mira lo que dice. Perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Génesis 17:1, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Números 32:11, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí, con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, porque no fueron perfectos en pos de mí. Números 32:12, excepto Calé, dice la Biblia. Números 32 dice, excepto Calé, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Deuteronomio 18:13 dice, perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Y muchas personas dirán, pero entonces, ¿cómo es esto de la perfección? Y entonces hay un versículo en la Biblia que contrapone para darnos una idea de la perfección de Dios. Dice, Primera de Reyes 11:4 dice, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto. Oh, por ahí se nos está dando una luz. La perfección de Dios tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con amor. La versión Reina Valera del 95 dice que Job amaba a Dios. Qué linda esa versión. Job amaba a Dios.
Otra pista, Primera de Reyes 15:14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Fíjese lo que está describiendo allí. Idolatría, ¿verdad? Eso es lo que había en ese tiempo. Pero ¿cómo permaneció el corazón de él? ¿Cómo permaneció el corazón de Asa? Perfecto. Perfecto. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, dice la palabra, si tú le buscares, lo hallarás. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, mire lo que dice la palabra, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Quizás hay alguien aquí en esta mañana que está desanimado porque no ha buscado a Dios y no lo halla. Quizás piensa, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento alejado? Si estoy aquí en la iglesia, soy activo en la iglesia, le devuelvo al Señor los diezmos que le pertenecen, pero me siento triste, me siento separado de Dios. Y a veces como que nos entra un sentimiento de confianza y de autosuficiencia en nuestro corazón, de pensar que estamos tan bien y que los demás están tan mal, que nos confiamos. Nadie aquí confía en sí mismo. Confía en Dios. No se crea usted que usted está salvo, porque cuando usted mira atrás dice, yo he hecho muchas cosas para el Señor. El ladrón de la cruz no hizo nada bueno, y si miramos atrás, no hizo nada ni muchas cosas buenas, por eso estaba en la cruz. Pero aceptó el sacrificio de Cristo y su gracia transformadora. Y el Señor le dio la garantía de que estaba salvo. La garantía de que el Señor me ha justificado, me ha perdonado. Y hermanos, tenemos que ser cuidadosos, porque cuando nosotros utilizamos el término perfección, lo relacionamos con cosas que no tienen que ver con la perfección. La perfección no implica la idea de impecabilidad. ¿Me explico? No es que somos infalibles. Ese es el término que usualmente se usa. Antes bien significa plenitud. Miren eso, plenitud. Pero en un sentido relativo. Y aquí me gusta la explicación que da el comentario. El hombre perfecto, a la vista de Dios, es el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Creador espera de él en algún tiempo dado. No sé si usted quiere escribir eso allí. Escríbalo para que nunca se le olvide lo que significa la perfección delante de los ojos de Dios. A la vista de Dios, el que ha alcanzado el grado de desarrollo que el Creador, ¿qué dice? Que el Creador espera. Que el Creador espera de él en algún tiempo dado. ¿Ves lo que le sucedió a Asa? ¿Cómo permaneció Asa? Permaneció obediente al Señor, a pesar de que alrededor de él había pecado.
¿Y ustedes saben por qué? Porque se mantuvo agarrado de la mano de Dios y el Señor lo guiaba. El Señor caminaba con él. Significa completamente crecido, maduro. ¿Ves? Completamente crecido, maduro. Es difícil encontrar una palabra adecuada como traducción. Algunos, dice aquí, han utilizado siguiendo otras palabras como intachable. Y esa palabrita intachable significa que cuando, por poner un ejemplo, vamos a suponer usted se viste. Si usted mandó su traje al dry cleaner y estaba limpiecito, y usted se mira al espejo y no consigue una manchita, ¿verdad? Todo está como intachable. Es así cuando nos ponemos el manto de Dios, ¿cómo estamos? Sin manchas, intachables. El Señor se deleita en vernos cuando estamos cubiertos con ese manto de justicia. En la vida cristiana la transformación comienza por dentro y luego por fuera. Es por dentro que el Señor tiene que hacer el trabajo. Debemos concentrarnos en la vida interna y como consecuencia de esto los frutos se van a manifestar exteriormente. Y ustedes saben que Jesús utilizó y habló sobre esto justamente. Si usted va al libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 21, Jesús está diciéndole a las personas, le está diciendo, ustedes se concentran mucho en la parte externa. Ustedes están siempre mirando lo que la gente hace, deja de hacer. Pero con Dios las cosas funcionan diferente. Y ahora voy a explicar. Mateo 5:21 dice, Jesús dice, 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, está chiquitico eso, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno ¿de qué? De nieve, de aire acondicionado, de fuego. Versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ¿dónde? En su corazón. Y eso aplica para las mujeres también. Cualquier mujer que mire a un hombre con otra intención, también adultera. Esto aplica para los dos lados. Quiere decir que es lo mismo pensar que en matar a alguien es lo mismo. Quiere decir que es el mismo acto, es la misma cosa, adulterar el acto mismo que adulterar en la mente, que es lo mismo. El Señor no está hablando de eso. El Señor está diciendo que cualquier pecado comienza ¿dónde? En la mente. Y que por tanto el Señor tiene que transformar la mente. Nos estamos concentrando demasiado en los actos, pero no donde se generan estos actos. Usted ve que cuando usted ve un juicio en la televisión, lo primero que quiere determinar el fiscal, el prosecutor, ¿qué es? Si hubo premeditación, si hubo planes.
Y aunque algunos salen absueltos de que no se les descubrieron el plan está aquí, caminando y dando vueltas. No lo escribieron, pero lo hicieron aquí. Y si hacemos esto, tenemos que tener un cuidadito también. Y aquí lo voy a explicar. Los extremos son malos. Tenemos que ser como rectos. Ni movernos a la derecha, ni movernos a la izquierda. Hay gente que quizás se enoje y diga, pero bueno, ¿y qué pasó con los actos? ¿Qué pasó con los actos? ¿Eso qué quiere decir? Que los actos, las acciones, las obras no son importantes. Sí, en su equilibrio. Los actos válidos delante de Dios son cuando son impulsados por Dios. No para que la gente nos vea, no para que la gente nos dé premios, no es para que la gente te paren aquí y te den un certificado. Si te lo dan porque reconocen tu obra, gloria a Dios. Pero si no te lo dan, tu preocupación debe estar en lo que piense Dios. Porque dice la Biblia que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Pero hay otro extremo. Hay gente que dice, Dios me ama y hago lo que quiero. Dios me ama y me ha dado su gracia y yo puedo seguir en mi vida de pecado como si nada pasó. Este pensamiento también está inspirado por Satanás. Tenemos que tener mucho cuidado de irnos a los extremos y permanecer rectos, guiados por Dios. Mi tío tiene una granja en Venezuela con muchos árboles frutales. Me hubiese gustado poner un video que traía, pero no me dio tiempo de ponerlo. Pero allí fuimos a su granja y tiene muchas matas de aguacates. Tiene muchas matas de mango, tiene guayabas, tiene fruta bomba, así como dicen por allí dicen los cubanos, por otros dicen papaya. Venezuela dicen lechosa, por ahí también dicen lechosa. También. Y tiene muchas matas de guayaba, que le gusta la guayaba, naranja, limones y como 200 matas de aguacate. Y yo me recuerdo cuando mi tío sembró todas esas matas. ¿Cómo dedicó tiempo hasta ponerle un sistema de riego por goteo? ¿Cómo invirtió tiempo en ponerle fertilizante? Buenos fertilizantes. Y yo le preguntaba a tío, pero ¿no es mejor que ya estas matas que tienen las frutas hay que limpiarlas? Dice, no. Primero es la raíz y después la fruta. Cuando nosotros cuidamos nuestra raíz y la fertilizamos con la palabra de Dios y permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas y nos pode y nos quite lo que no nos hace falta en nuestra vida, lo que viene son lindos y ricos frutos que otros podrán comer. Cuando el Señor trabaja en nuestra vida y le permitimos que Él trabaje en nuestra vida, el resultado va a ser que van a salir buenos frutos. Porque dice la Biblia que el buen árbol da buen fruto.
Y el Señor tiene una paciencia con nosotros tremenda. Y muchas veces nosotros hemos puesto cargas en personas diciéndole, bueno, pecó, y ya le pusimos una etiqueta, pecador. Y ya no la tomamos en cuenta para otras cosas. Ya la pusimos en el baúl de los recuerdos y decimos, ya, no cuenta para mí, murió para mí. Hay gente que dice, se murió. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando nos golpearon todas esas tormentas? Aquí hay muchos ya. ¿Cuántos estaban? ¿Cómo estaba la parte de al frente? Golpeada, con unos tarp azules, que la gente cuando pasaba decía, wow, mira eso, tremenda destrucción. Y a veces cuando la gente me preguntaba, ¿qué iglesia vas tú? Ah, la que está en la Ibero, la de, oh, la de la tarpa azul. Oh, sí, así yo me acuerdo. Todos conocían la iglesia porque había un tarp, había un manto que cubría ahí azul. Y quizás muchos pensaron y dijeron, bueno, se acabó la iglesia, con tremenda devastación, no hay nada que hacer. Pero Dios tiene un plan, ¿verdad? Dios podía ver lo que esta congregación podía llegar a ser. No por su templo, sino por las personas. La iglesia llegaba hasta allí, no era muy grande, así que por la bendición de que recibimos el dinero del seguro, se amplió la iglesia, el templo, pero también se hicieron los salones allá atrás. Dios tenía un plan, así como el ingeniero nos presentó los planos de la construcción. Dios tiene un plano en la vida de nosotros. Y a veces nos concentramos en las cosas que nos equivocamos. Y quizás tú has vivido esa experiencia de que quizás tú te levantas en la mañana, hiciste tu culto en la mañana, ¿verdad? Oraste, le dedicaste el tiempo al Señor. Te fuiste en tu carro cantando un himno y cuando pasa todo el día del trabajo, siempre estás con el Señor, te recuerdas. Y quizás llegaste del trabajo y dijiste, wow, he pasado un día con el Señor. Pero quizás en el último momento, tu esposa te quemó los frijoles, o la ensalada te salió no como la querías, y empezaste a decir palabrotas. Y entonces esas 12 horas de victoria, cuando vas en oración, ¿qué es lo que le vas a orar a Dios? ¿Y qué es lo que te vas a recordar? De tu pecado, de tu falta. Las 12 horas de victoria se te olvidaron. Satanás tiene un plan también. Y si Satanás te puede amarrar y tenerte atado a ese pecado, va a triunfar. Por eso es tan importante que cuando nosotros caemos, dice la Biblia que nosotros tenemos que buscar a nuestro abogado, que es ¿quién? Cristo Jesús. Y entonces mi abogado, que es Cristo Jesús, me va a representar. Porque mi abogado me dice, cometiste un pecado, te arrepientes, me arrepiento. ¿Aceptas que yo te represente? Sí. Entonces, no te preocupes. Yo voy a solucionar el problema. Let me take care of this. Yo voy a hacerlo. Qué privilegio tenemos de que Jesús sea quien nos represente. Y somos transformados cuando somos expuestos a la gracia de Dios. Son en esos momentos de comunión, cuando oramos, cuando estudiamos la palabra,
cuando damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es cuando nosotros crecemos en la experiencia cristiana. La victoria más grande que tú puedas tener en tu vida como cristiano es cuando tú te expones a la gracia transformadora de Cristo y el Señor cambia tu vida. No es una batalla. No es que perdiste una batalla y todo se acabó. Tenemos a Cristo Jesús. Termino con esta historia. Hace algunos meses vi una historia que realmente me conmovió. La vi allí en el canal de deportes. Y ustedes dirán, ¿deportes? Puede haber una historia que conmueva con lo que pasa en es puro juegos y béisbol y fútbol y todas estas cosas. Allí mismo, allí conseguí una historia que me impactó. Y hablaba sobre un caballo que durante meses fue maltratado. Usted sabe que en muchos países y en muchos estados se procesa y se matan caballos para consumo humano. Usted va a Europa, en España, y hasta hace poco estaba viendo ahí carnicerías justamente de caballos. Y ustedes saben que este caballo estaba en un lote que iba a ser sacrificado para ser vendido como carne. Y unas personas, una pareja que estaba allí, que por alguna razón llegaron ese día, en ese momento, había un caballo que le faltaba parte del pelo, en la cara tenía así como una especie de sarna, y que parecía que, wow, de verdad, que el caballo no valía mucho. De hecho, cuando se lo vendieron, pagaron muy poco por el caballo. Así que ellos agarraron el caballo, lo metieron en el trailer y se lo llevaron. Y entonces, cuando llegaron, el caballo apenas podía caminar, estaba bien enfermo. Así que tuvieron que traer un veterinario porque tenía muchas infecciones. Así que comenzaron a darle las inyecciones, comenzaron a darle buena alimentación, comenzaron a darle protección porque estaba expuesto al aire todo el tiempo, estaba al aire libre. Así que esta pareja realmente empezó a dedicar tiempo allí. Al cabo de algunos meses descubrieron que el caballo, que parecía insignificante, comenzó a parecerse a esos caballos de carrera. Tenía las piernas largas y la forma de su cuerpo había cambiado de una manera increíble. Así que cuando usted vea eso, usted dirá, wow, qué tremenda transformación. Aquel caballo que tenía tantos problemas, sin ellos saberlo, este caballo tenía genes de pura sangre. En Venezuela, cuando un perrito es así de la calle, que es feíto, que parece que no lo han bañado por mucho tiempo, le dicen que es un yuso. No sé cómo le dicen en los países de ustedes. Un perrito que nadie lo quiere. Bueno, este caballito parecía un yusito. Y parecía un callejerito, pero bueno, yo aquí no he visto mucho caballo en la calle, pero bueno. Y entonces, cuando este caballo comenzó a crecer y ellos lo comenzaron a soltar en la propiedad que tenían, el caballo corría que parecía increíble. Y el caballo daba muestras de que el caballo corría, de que tenía genes de campeón, de verdad. Así que ellos dijeron, bueno, este parece un pura sangre, vamos a buscarle un entrenador. Y así que buscaron un entrenador y el entrenador dijo, sí, este es un pura sangre. Y dice, ¿tú lo quieres entrenar? Sí, está bien, yo lo voy a entrenar. Y por meses y meses, este caballo estuvo sometido a entrenamientos uno tras otro.
eran entrenamientos rigurosos. No sé si te has visto cómo entrenan a los caballos de carrera, pero los meten tienen piscinas especiales donde ellos lo hacen caminar para que las piernas se les fortalezcan. Y no es lo mismo que el caballo corra solo que después le monga un jinete, son dos cosas diferentes. Así que le empezaron a darle entrenamiento, lo metieron a la piscina, tenía veterinario, tenía un jockey que era el que lo montaba, que lo llevaba. Así que cuando comenzaron ellos dijeron, wow, esto como que tiene madera de un caballo bueno. Así que ellos dijeron, después de tanto entrenamiento que pasó un año, dijeron, vamos a inscribirlo en una carrera de competición. Y en la primera carrera de competición, cuando trataron de meterlo allí en la salida, en la partida, no pudieron. Se puso salvaje. Así que ellos se pusieron muy tristes, los dueños estaban allí en la tarima, en las gradas viendo aquel espectáculo, así que dijeron, se entristecieron, dijeron, bueno, no será para esta competencia. Así que pasaron 2 meses y después la volvieron a inscribir. Lo volvieron a inscribir. Después que lo volvieron a inscribir, entró. Y si usted ve el antes y el después de este caballo, usted va a decir, qué increíble. El día que se dio la partida salieron todos esos caballos corriendo. Y lo primero que ella hace, yo no sé si usted ha visto las carreras de caballos, pero en las carreras de caballos, los caballos siempre buscan estar dentro de la baranda, porque es más fácil, cortan más distancia. Así que lo primero que hizo el caballo es que se abrió y empezó a correr por fuera. Y si usted corre por fuera no tiene mucha oportunidad. Así que empezó a correr y a correr y a correr y a correr, y llegó un momento en que el jockey estaba ahí que no podía controlarlo y pudo controlarlo. Y entonces se metió a la parte interna de la pista y empezó a correr. Y allí, entre ese montón de caballos, era una carrera increíble. Todos iban allí juntos. Y nuestro caballo iba allí. Llegó la recta final. El campeón que nadie quería, luchaba y luchaba. Y llegaron todos a la meta. Y ustedes no saben qué pasó con el caballo de nuestra historia. Llegó de último. Y entonces pusieron la cámara donde estaban sus dueños. Y en las gradas estaban llorando. Y estaban gritando. Y brincaban. Gritaban de felicidad al ver a su lindo caballo cruzar la meta. Ser campeón no significa llegar primero. Ser campeón es cruzar la meta. Tú quieres ser campeón en las manos de Dios. Algunos quieren ser primero. Pero para Dios no es importante que tú entres primero al reino del cielo. Y si entras por la gracia de Dios, para Dios lo importante es que tú cruces la meta. ¿No te gustaría ser como Job? ¿No te gustaría ser un hombre o una mujer íntegro de corazón y recto, que es temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal? Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Muchos no hemos aprendido ese versículo, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos realmente dar frutos, debemos permitirle a Dios que trabaje en nuestro corazón y lo transforme. Que el Señor le bendiga. Vamos a cantar el himno 424. Puestos de pie.
nunca desmayes en el afán. Cantemos, hermanos. Nunca desmayes en el afán, Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De tus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Amén. Quizá en esta mañana alguien quiera